Buenos días a todos los que se levantaron temprano y están aquí con nosotros en esta siguiente sesión de nuestro diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Yo soy el doctor Enrique Camacho y el tema de hoy es el desarrollo histórico de la normatividad internacional en investigación clínica. Nosotros comenzamos nuestras sesiones pasadas de esta parte del diplomado revisando los principios, los 13 principios básicos de la buena práctica en investigación clínica. Esa es la fotografía del hoy y vamos ahora a revisar cómo se desarrollaron las ideas que son el sustento de lo que ahora se nos hace tan obvio como los principios éticos de la Declaración de Helsinki, como la buena práctica de la investigación clínica. ¿Por qué es importante conocer la historia? Porque solo así podemos también mejorar el presente. Si no tenemos la visión de que hemos crecido, de que nos hemos caído y nos hemos levantado también, entonces no estaremos preparados para futuras caídas, para los grandes desafíos que estamos y vamos a encontrar próximamente. Y el desarrollo histórico de la normatividad, amigos, ha sido el desarrollo histórico de los debates de las ideas. Y hay varios tipos de debates que quisiera poner a su consideración, porque hay veces que los perdemos de vista. Uno de ellos es la relación médico-paciente. Otro es el de la relación individuo versus el colectivo. El debate de la relación entre ciencia, por el hecho de descubrir la verdad, cómo funciona el universo, a el bienestar, es decir, cómo aplicar ese conocimiento para que yo me sienta mejor, para que yo tenga una experiencia vital mejor. Y la relación también entre la ciencia, la búsqueda del conocimiento, con la búsqueda de un profit, de una ganancia, de un lucro a partir del conocimiento. Y es a partir de estos debates que han surgido diferentes propuestas sobre cómo debe ser la práctica médica y cómo debe ser la investigación clínica. Comencemos con el primero de ellos, con la relación médico-paciente. Aquí les pongo de un lado, del lado del médico, diferentes conceptos de lo que un médico es, diferentes conceptos en el lado derecho, en el lado amarillo, sobre lo que el paciente es. Y desde los tiempos muy antiguos, desde los tiempos chamánicos, el médico ha sido considerado o fue considerado por largo tiempo como un tipo de sacerdote, es decir, un vínculo, un nexo entre la divinidad o esas fuerzas sagradas o mágicas y el individuo aquejado por una enfermedad al que se le veía o como culpable o como víctima quizá del maleficio de sus vecinos o de sus padres quizá. Y este conciliar entre las fuerzas del bien o del mal y la vida cotidiana del paciente, pues era la responsabilidad del médico. El médico también ha sido visto como científico. No pocas veces se confunde la labor práctica de la clínica con la ciencia, y son cosas muy distintas, como sabemos. La medicina está basada en la ciencia es la que produce el conocimiento médico fundamental, pero también parte del conocimiento médico viene del conocer cómo experimenta el paciente
su vida y los tratamientos y la enfermedad. El médico visto como amigo, confidente, el clásico ejemplo del médico familiar, alguien quien es casi un pariente nuestro, a otros conceptos del médico que se han desarrollado en las últimas décadas como un proveedor de servicio. Voy con el mecánico, voy con el contador, con el abogado y voy con el médico para que me preste un servicio y por eso le pago. O por eso el médico es empleado del IMSS, de una institución, porque es un funcionario más que va a hacer una serie de trámites. Va a hacerme una exploración como el mecánico explora mi auto cuando tiene una falla y llevo el carro a la agencia. Y mediante ciertos exámenes, tales como también a mi auto le hacen ciertos exámenes, bueno, determina qué es lo que más probablemente tengo y hace el trámite llamado prescripción para que en la farmacia se haga otro trámite por el cual me surtan el fármaco. Entonces, el médico es ese vehículo de un servicio que me da el Estado o un servicio que me doy el lujo de pagar como fruto de mi esfuerzo. Es un perito quizá bajo contrato y está para servirme. Y si no estoy satisfecho con su atención, pues busco a otro y a otro. Y es más, puedo hasta poner un comentario negativo en alguna página web para que baje o para que baje el prestigio o un comentario positivo para que los suba de la misma forma que yo lo haría con un restaurante o un hotel. Por parte de la visión que se tiene del paciente, pues, de pasar de culpable o de víctima de un conjuro, un mal de ojo, una calamidad como Job en la Biblia, a pasar también como un objeto de estudio. Si yo soy el científico, yo soy el que sé. Recordemos que en el pasado la palabra ciencia no significaba nada que ver, eh, nada en relación con una búsqueda objetiva, una exploración, una experimentación para la búsqueda de la verdad. Antiguamente la palabra ciencia más bien estaba conectada con el significado de sabiduría, conocimiento. Entonces el científico era quien sabe. ¿No? De ahí la palabra también sapiencia y otro. ¿No? Por lo tanto, si yo soy el que sé como médico, pues usted que no sabe que es mi paciente, pues va a ser el afortunado receptor de mi generosidad intelectual. O será el paciente un pagador o un ciudadano con derechos, que cada que se presenta a mi consultorio simplemente está ejerciendo el derecho a la salud que le corresponde. Y por lo tanto puede venir y me puede exigir el acceso a el cuidado médico. ¿O será que quien toca a mi puerta y se mete en mi consultorio es un cliente? Y por lo tanto tengo que escucharlo como se escucha al cliente, darle la razón como se le da la razón al cliente, cuidarlo para que no se vaya con la competencia, etc. Darle pequeños obsequios, no de manera quizá física, pero darle ciertos privilegios o prerrogativas que no le daría en otros contextos, en un contexto fuera de la medicina privada, porque en la medicina privada se convierte en mi cliente. Entonces, estos son distintos conceptos sobre qué es un paciente y qué es un médico. Han influido en la práctica médica cotidiana, pero también en el concepto de qué es la investigación clínica, porque muchas veces es difícil para el investigador separar, ¿no?, su práctica habitual de la investigación.
A medida que el paciente se empodera en el campo de la atención médica habitual, también cuando le toca participar en un estudio de investigación clínica, pues también él se percibe como un ser empoderado para saber qué le está pasando, cuáles son sus opciones, si entra al estudio o no, o si se sale ya estando dentro, etc. El otro debate importante es la relación entre individuo y el colectivo. La autonomía, la solidaridad con el grupo y más allá de la solidaridad, la lealtad con el grupo. ¿Me debo a mí mismo? ¿Me debo a los otros? ¿O no me debo a los otros, pero precisamente porque me debo a mí mismo, me acerco al otro y amo al otro y cuido del otro? Es realmente una dicotomía insalvable la que se da entre elegir mi bienestar y el de los demás. O en la vida real lo que tenemos es que son las dos caras de una misma moneda. De parte del colectivo, de lo que pensamos que es la sociedad, pues ha transitado y sigue transitando en el mundo desde la creencia de que es una autoridad suprema, de que nada está por encima de ese colectivo, llámese iglesia, partido político, nación, raza, sociedad médica quizá o institución médica. Conozco personas que elevan la posición de la institución en la que se formaron y en la que trabajan como una autoridad suprema sobre otras muchas, y gracias a la cual su existencia, o por lo menos su existencia como profesionista, tiene un valor. Es decir, valgo porque trabajo en el Instituto XY. ¿O será el colectivo un grupo de lobos rapaces del que me debo de proteger? Y mientras más esté yo construyendo una pared sólida, un muro sólido que me separe de los otros, mejor, porque si te dejas, te comen vivo. Y entonces se concibe al individuo como en perpetua lucha contra un grupo de personas que intenta violentar sus derechos. O bien percibir a la sociedad como un grupo de colaboradores, en su sentido etimológico más profundo, de colaborar, es decir, co-trabajar. Trabajo con ellos por algo que queremos conseguir juntos y porque sé que trabajando con los demás, interactuando con los demás, me va mejor. Cultivo mejores verduras, tengo mejores cosechas, eh, crío mejor mi ganado, pero también produzco bienes industriales o intercambio conocimiento en Internet, lo que me lleva a formular mejores protocolos de investigación. O participo en un estudio multicéntrico en donde precisamente por la colaboración de todos se aportan los datos que permiten reducir, no sé, al 10%, al 5%, al 1% el tiempo que necesitaría para reunir toda esa eh, información. Todo esto está presente al formular las normas de la investigación clínica, ¿no? Hacemos investigación clínica por el bien de la sociedad o por el bien de cada uno de los participantes que está en ese estudio. El otro debate grande es el de la relación entre ciencia y el bienestar. A ver, queremos
vivir lo más posible y lo mejor posible. O vivir mejor, pero quizá no mucho mejor que los demás, porque si vivo mucho mejor que los demás, se establece una diferencia, un contraste, desequilibrio en el que no me siento cómodo. Y entonces, ante esta sensación de bienestar, ante este anhelo de bienestar, ¿me ayuda la ciencia? ¿Me da esperanza? ¿O resulta una amenaza? Y debo mejor conducirme bajo la sospecha de que no todo lo que brilla es oro. De la ciencia se deriva la tecnología y de la tecnología quizá método de control masivo, invasión de mi privacidad, engaño. A lo mejor con mucha ciencia terminamos teniendo robots e inteligencia artificial que controlen nuestras vidas y nos convirtamos en ganado de ellos al estilo de la película Matrix. ¿Podrá la ciencia ofrecernos claves para la longevidad? Por ejemplo, si con la investigación clínica conseguimos controlar la expresión de los genes de la aterosclerosis y del cáncer. Con estas dos cosas, aterosclerosis y cáncer. Si no desarrollamos ni aterosclerosis ni cáncer en el resto de nuestras vidas, ¿cuántos años podríamos vivir y vivir bien? ¿120? Quizá más. Y si podemos vivir todo ese tiempo, ¿nos permitirá la longevidad ser más felices? ¿O esos tratamientos o terapias génicas para que yo pueda vivir con buena calidad de vida hasta los 120 años estarán disponibles solo para los más ricos? ¿Tendremos después de varias décadas un grupo de afortunados superhumanos? Personas que se enferman menos, que viven más, que son más resistentes a las infecciones, que no desarrollan Alzheimer, que por lo tanto tienen la posibilidad de un desarrollo intelectual mayor y por lo tanto la brecha entre esas personas de mayor capacidad económica se va a hacer más grande con respecto eh, a los menos afortunados. Y por lo tanto mejor no traer mejoras a la raza humana, porque si no las podemos disfrutar todos, pues mejor que no las disfrute nadie. Por último, la relación entre la ciencia y la industria. ¿Por qué buscamos el conocimiento? ¿Por curiosidad? ¿Por hacerle un beneficio a la sociedad? Y si hay un beneficio personal, pues bueno, será una consecuencia no buscada y aun si no llega, no hay problema porque porque dejamos este legado a la humanidad. ¿O será que es correcto buscar el bien personal y que como byproduct, como consecuencia, tengamos un, un buen legado a la sociedad? ¿Es la ciencia, pues, el motor? ¿O es la ciencia un pretexto? ¿O es la ciencia una forma de vida? Hay científicos, y lo voy a decir en mi país, por ejemplo, pero también en la mayoría de los países, que tienen una ansiedad enorme por producir, en el sentido de pub publicar, publicar estudios con sus resultados en cierta cantidad en el año para así poder sostener su beca, sostener el ingreso que les da el Sistema Nacional de Investigadores. Si lo que se produce
tiene valor para la sociedad o no, o qué tanto lo tiene. Bueno, es una rica discusión de café, pero lo importante es producir para mantenerse eh, con, eh, con la posibilidad de que nos bequen, que nos den ese sobresueldo. Y en cuanto a la industria, es un medio para la acumulación de capital, es un medio para la generación de bienestar, son las dos cosas. Frecuentemente cuando hacemos una crítica o cuando vamos a iniciar una crítica a la industria farmacéutica y biomédica, empezamos con una frase como: no olvidemos que al final de cuentas la industria es un negocio. La industria es un negocio y por lo tanto buscarán aumentar su profit. Usamos también frases como nos guste o no. Gran parte de los fármacos que en este momento usamos para muchas enfermedades y que salvan vidas son producidos por la industria farmacéutica. La frase nos guste o no implica, ¿qué le vamos a hacer? Una pequeña mueca, ¿no? Hacemos una pequeña mueca mental de que, bueno, no deberían ser así las cosas. Todos tendríamos que dar de nuestro tiempo y talento sin estar esperando hacernos ricos. Pero bueno, el mundo no es así. Y termina la mueca. Y esa mueca la transmitimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Dejando por ahí un resabio, un sabor en la boca de hay una discrepancia entre lo real y lo ético, entre lo práctico y lo ético. Porque sí, yo cobro mi consulta en el consultorio. ¿Qué le vamos a hacer? Yo también tengo que comer, ¿no? Como intentando disculparnos un poco, ¿no? De que qué pena que en la vida todo se trata del maldito dinero. No pensando en él como un vehículo de intercambio de tiempo, de intercambio de valor, sino como en la acumulación de algo o en la construcción de un Dios que nos esclaviza. Pues bueno, todo este rollo que me he echado en estos instantes y que ustedes han sido pacientes en escuchar, esto es lo que hay detrás de cada una de las declaraciones, de cada una de las normas y principios de la buena práctica clínica, detrás de la declaración de Helsinki, y se mueve con el tiempo. Y se continuará moviendo. Y los debates que les estoy aquí presentando continuarán. El péndulo se irá de un lado hacia otro y surgirán inclusive nuevos conceptos. No sé, quizá de aquí a 100 años o menos, a lo mejor mucho menos, quizás de aquí a 50 años, el sistema de salud más bien sea basado en, en enfermeras. Enfermeras que nos toquen, que estén en contacto con nuestro cuerpo para ciertos procedimientos, que nos den ánimo, que nos escuchen, más que en médicos, porque quizá de aquí a 50 o a 100 años lo que vamos a tener es una autogestión casi completa del diagnóstico y tratamiento. Es decir, que usted podrá ingresar a una página, colocar todos sus síntomas y signos, y el software le va a sugerir cierto tipo de exámenes que usted mismo va a ir a hacerse, y el laboratorio o el gabinete de
imágenes, mandará automáticamente al software sus resultados, así que en ese mismo día usted podrá saber qué le recomienda el software. Le va a poner todo el diagnóstico diferencial, diciéndole el diagnóstico que tiene usted 95% de posibilidades de tener es este, y bueno, estos otros tienen respectivamente el 4, el 3, el 2, el 1% de posibilidades. Para descartar estas posibilidades que son menos del 5%, tendría que hacerse estos otros exámenes que tienen tal costo. Usted decide si mejor nos vamos con el diagnóstico más probable o usted asume el costo de llevar el diagnóstico diferencial hasta sus últimas consecuencias y sabremos por estudios científicos que la exactitud del software supera por creces a la del médico Homo sapiens, con la ventaja de que usted pueda acceder 24 horas al día. Con la ventaja de que no tiene que hacer cola ni esperar en una sala. Inclusive con la posibilidad de, y eso será muy importante, tener todo eso a una fracción del costo actual. Sí, quizás ciertos exámenes todavía cuesten mucho, pero la consulta en sí bajará de precio de manera impactante. Quizá usted termine pagando 5 o 10% en los términos ya que se ajusten a la inflación, a lo que usted paga hoy. Y no solo eso, sino que con el uso del Internet podrá estar usted en una comunidad sumamente lejana, posiblemente en una comunidad rural, inclusive en una comunidad de pocos recursos, y tendrá acceso a ese software, en vez de al médico pasante que antes acudía a su centro de salud. Y en esas circunstancias, el concepto que tengamos de qué es un médico, qué es un paciente, qué es la ciencia, será distinto. Y los estudios de investigación clínica en esas décadas por venir también serán muy autogestionados. Usted entrará a la página y con sus características, aparte del tratamiento que le sugiera el software, le sugerirá también cuáles son los estudios clínicos en los que puede participar. Y sí, ya no se dará el caso de que, bueno, pues yo vivo en Nuevo Laredo y el estudio se conduce en Monterrey, por lo que debo de desplazarme con frecuencia para allá. Que quería irse a las 8. Estaremos en un mundo en Porque donde la alguien no va. investigación clínica se podrá hacer prácticamente en cualquier sitio. Bueno, estos debates que hemos visto, ¿tienen repercusiones hoy en la vida diaria? Pues claro que sí. Les presento esta selección de comentarios que se hicieron en YouTube como pues una muestra de cómo prevalecen ciertas ideas en las redes sociales y se multiplican a partir de las redes sociales. En aquel tiempo, el 29 de septiembre del 2020, y hablo como si hubiera pasado tanto tiempo, ¿verdad? Hizo un anuncio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con respecto a los acuerdos que había conseguido el gobierno mexicano con el sistema COVAX para garantizar el acceso a las vacunas o a más vacunas. Y esto es lo que escribía la gente. Y no crean que estoy tan sesgado en elegir solo los comentarios negativos. De hecho, los comentarios positivos, aunque existían, eran desafortunadamente la minoría. Y encontramos aquí pues, frases como las que pueden ver en la diapositiva. Voy a darles un tiempecito para que los lean. Porque quiero hacerles una pregunta que es,
¿Qué nos dicen estos mensajes respecto a lo que hemos visto de los debates históricos en cuanto a la relación médico-paciente, individuo-colectivo, ciencia-bienestar o ciencia-industria? Voy a moverme un poquito, disculpe. Muy bien, si alguien quiere participar, por favor. ¿Qué nos dicen este tipo de comentarios? ¿Qué tipo de creencias respecto a la ciencia, respecto al médico, respecto al individuo y al colectivo hay por ahí? Tratemos de ir más allá de simplemente decir, bueno, esto revela la ignorancia de la gente. No se trata solamente de la ignorancia de la gente, sino de las creencias que tiene la gente. Y las creencias que tiene la gente son las creencias que pues, estamos expuestos todos los días, incluyendo nuestros jóvenes en las escuelas y en las universidades. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién desea ser el primero en participar? ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal, Juan Gabriel? Ah, pues, pues creo que esto sucedió en pues, prácticamente todos los lugares del mundo, en algunos en mayor grado, y pues refleja pues más bien la desconfianza en todas las instituciones. Gracias. ¿Sí? Desconfianza en los colectivos, especialmente en los colectivos que detentan autoridad, ¿no? Tenemos, bueno, y voy a usar el pronombre primera persona en plural. Tenemos desconfianza ante las autoridades del gobierno, sea de derecha, sea de izquierda, a los que prometen, a los que no prometen. Desconfianza, en este caso, a las autoridades de salud. Y desconfianza a los científicos. Desconfianza a la industria que patrocina a los científicos. Una desconfianza impresionante. Al que sabe y al que puede. Al que sabe es al que, bueno, ha llegado a las conclusiones de que la vacuna merece recibir, por ejemplo, una aprobación de emergencia por FDA y por COFEPRIS, porque sabe, porque lee la información, porque tiene acceso a los datos y porque haciendo un balance riesgo-beneficio sobre lo que se sabe y lo que aún no se sabe de las vacunas, decide que en la circunstancia de una pandemia, pues vale la pena darle una autorización de emergencia. El que sabe. Antes decían nuestros padres, el que sabe, sabe, como una forma de respeto al que sabe. Pero lo que leemos acá, si ustedes están de acuerdo conmigo, es el que sabe usa su conocimiento para hacerme daño. El que sabe me puede hacer daño. Y el que puede, que es en este caso el que tiene los medios económicos o inclusive el acceso a los medios coercitivos de la ley, el que puede también me va a hacer daño. Por lo tanto, lo más seguro para mi vida, según lo que entiendo a partir de declaraciones como esta, es lo más seguro en la vida es que yo mantenga los ojos bien abiertos y haga mi propia investigación y sea lo más autónomo posible
que no dependa yo de nadie, ni del dinero de nadie, ni del trabajo de nadie, ni del conocimiento de nadie, porque hay un gran colectivo que me quiere hacer daño. Son las élites que quieren imponer el nuevo orden mundial en donde todos vamos a ser sus esclavos. Después tenemos aquí el debate histórico entre la relación individuo-colectivo, ¿no? Yo no quiero ser conejillo de indias, yo no quiero ser una pieza de ajedrez, yo no quiero ser un manipulado más. Tenemos también el debate ciencia y bienestar. Pues sí, a lo mejor no me enfermo del COVID, pero voy a estar vigilado con los microchips por otro. O voy a ser rico, aquí voy a ser rico a la industria farmacéutica. Entonces, o el virus fue introducido para después hacer la vacuna y hacerse rico, o bien el virus es algo, un accidente natural, nadie tuvo la culpa, pero se están aprovechando las élites para hacerse ricos. ¿Y qué creen? Pues sí, durante la pandemia, por supuesto que hay grupos que se han hecho más ricos, así como millones de personas que han perdido su empleo y se han hecho más pobres. En ocasiones, sin embargo, nos olvidamos de que ante cualquier circunstancia inesperada, terremoto, inundación, enfermedad, golpe de estado, surgimiento de un campeón de fútbol que nadie daba un quinto por él, bueno, cualquier cosa inesperada que pase en la historia, por supuesto que es capitalizado mejor por ciertos grupos. Y por supuesto que si tienes más recursos a tu favor, recursos materiales y recursos de relaciones y de influencia, etcétera, pues claro que vas a sacar mejor provecho, no solo de la pandemia, de cualquier cosa que pase. Si un terremoto mañana destruye una ciudad y la ciudad debe de reconstruirse, pues por supuesto que tendremos ciertas empresas que en la reconstrucción pues se volverán inmensamente ricas. Pero aquí lo estamos viendo desde el enfoque de cómo se aplica esto también a la investigación clínica y cómo uno de los últimos baluartes, los últimos baluartes del respeto a la autoridad, que era el respeto a quien sabe, pues también está en riesgo. Pero no todas son malas noticias. Lo bueno de la ciencia es que la ciencia generalmente funciona. Y en ello recibe su mayor valor. La gente respeta finalmente la ciencia porque se da cuenta que sin ciencia la gente muere, la gente sufre. Con ciencia a la gente le va mejor. En 1932 tenemos el comienzo del experimento de Tuskegee, una pequeña ciudad de Alabama, en el sur de Estados Unidos. Y para 1932, pues ya teníamos unos avances científicos tremendos. Por supuesto que ya estaba la teoría de la relatividad general y especial de Einstein bien establecida, ya estaban los principios de la mecánica cuántica. Y todavía no teníamos normas respecto a cómo hacer investigación clínica. Tuvieron que pasar tragedias como la de Tuskegee, como la del experimento de la penicilina en sífilis en Guatemala, el descubrimiento de lo que los nazis habían hecho durante la Segunda Guerra Mundial y el pronunciamiento del Código de Nuremberg. Fíjese todo lo que tuvo que pasar. Mi madre nació en 1938. Todavía esto no estaba vigente. Teníamos ya la bomba atómica que estalló en 1945 y no teníamos todavía el primer código de Nuremberg sobre investigación clínica. ¿Por qué
hacer normas en investigación clínica cuando ya sabemos tanto sobre ciencia? La declaración de Helsinki, la primera versión fue en el 64. Su servidor nació aquí en el 66, cuando se reportaron en el New England of en el New England Journal of Medicine 22 estudios que se consideraban no éticos y que fueron ahí exhibidos a la comunidad médica y fue un escándalo. En 1976, después que se descubrió todo lo que se había hecho con los campesinos negros en el sur de Estados Unidos, entonces, bueno, en una encerrona forzada que se le dio a bioeticistas y científicos, sacaron lo que conocemos ahora como el reporte Belmont. En el 78, Childress y Beauchamp publicaron los principios de la bioética médica, lo que dio inicio a la corriente que todos ustedes conocen como el principialismo. En 1996, la ICH publicó la primera guía de la buena práctica clínica. ¿Significa esto que no se hacía buena práctica clínica en todos estos años pasados? No, pues claro que sí se hacía, salpicada también de errores sistemáticos en la protección de los derechos de los pacientes. La última versión vigente de la Declaración de Helsinki, pues ya está cumpliendo 8 años. En nuestro país, la Ley General de Salud, que tiene un apartado para investigación para la salud, se emite en 1986 y con bioética se establece en el 2005. Un desarrollo entonces muy reciente. Código de Nuremberg. ¿Cuál es el contexto? Fueron establecidos para hacer justicia sobre los crímenes de guerra cometidos por los nazis. Uno de tales juicios se concentró sobre los experimentos médicos realizados en campos de concentración. Es decir, estos juicios tuvieron que ver sobre todo tipo de crímenes de guerra, pero uno de los subjuicios tuvo que ver específicamente con la experimentación ética, experimentación médica, entre comillas, no ética. Comenzaron en el 45, finalizaron en el 47 y se emitió un veredicto contra Karl Brandt, que es el comisionado que fue el comisionado de salud de la Alemania nazi, y otros 22 médicos. Y se promulgaron los 10 principios para que esto no se volviera a repetir. Lo que no se sabía es que quienes estaban siendo ahí jueces por parte de los países aliados, pues uno de ellos, el gran ganador, los Estados Unidos, estaba en ese momento practicando uno de los experimentos más aberrantes del mundo libre. Estos son los 10 principios. El consentimiento voluntario es absolutamente esencial. La persona tiene que tener la capacidad legal, poder escoger sin fuerza, fraude, engaño o coacción, y debe tener suficiente conocimiento y comprensión del asunto. La responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recae en la persona que inicia, dirige o implica a otro en el experimento. ¿En quién caía esta responsabilidad? Se pensaba en ese año, al final de la década de los 40. ¿En quién caía la responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento? ¿En un comité de ética e investigación? ¿En una agencia de gobierno tipo FDA o COFEPRIS? ¿En el patrocinador? ¿En el paciente? No, caía en el investigador mismo. El investigador era quien decía, ¿tiene calidad o no? El experimento debe realizarse para obtener beneficios para la sociedad no asequibles mediante otros métodos. No puede ser aleatoria. Cuando quiere decir no puede ser aleatoria, significaba en aquel tiempo, no puede ser porque sí, no puede ser
caprichosa, no puede ser por simple curiosidad para ver qué pasa. Recordemos cómo en los otros ámbitos de la ciencia sí se vale, y de hecho se promueve y se aplaude que la investigación básica no tenga necesariamente un objetivo social claro, sino que sea para explorar. Y aún en el mundo de la ciencia médica, en el sentido de las ciencias biológicas, pues nos gusta explorar cuáles son las subpoblaciones de células que expresan tal o cual receptor y cómo se mueven los electrolitos, los canales de calcio fuera, adentro. ¿Para qué? No sabemos para qué. Queremos caracterizar, queremos hacer una descripción de cómo funcionan las células en tal o cual entorno o bajo tal o cual condición experimental, pues por curiosidad, porque sabemos que otro en el futuro quizá tome ese conocimiento y haga algo bueno con él. Eso está aplaudido y está reconocido para toda la ciencia básica en todos los ámbitos. Pero ya cuando se trata de la investigación clínica, es distinto. Ya no estoy lidiando con células ni con un modelo de ratones, estoy con un ser humano con dignidad y con todo tipo de expectativas y con proyectos de vida. Y por lo tanto, si lo hago, debo hacerlo con un beneficio muy concreto en mente. Por eso, en los protocolos que revisan ustedes, hay un importante apartado siempre al principio, después de los antecedentes, que es la justificación. Ok, los antecedentes me pueden decir por qué mi hipótesis no es descabellada. Por ejemplo, bueno, yo creo que estoy desarrollando un anticuerpo monoclonal contra la proteína ABC. Y tengo aquí los fundamentos para saber que este anticuerpo realmente se pegará contra la proteína ABC. Y que la proteína ABC dejará de funcionar, señalizando a la célula para desencadenar los mecanismos X, Y, Z que la conducirán a la reproducción o a la apoptosis, etc. Eso puede estar claramente en los antecedentes. Pero, ¿y por qué tomarte la molestia de hacerlo y de exponer a participantes a los potenciales riesgos? Tienes que tener una razón. Y esa razón tiene que ser un aumento en el bienestar de los que padecen tal condición o de las personas afectadas por la proteína ABC. No puede ser entonces por simple curiosidad. El principio 3 debe diseñarse con base en los resultados de experimentación previa con animales y con pleno conocimiento de la enfermedad en estudio. En este momento se nos hace increíble que no fuera así, pero existió en el pasado sí casos en que se saltaban la investigación preclínica. El estudio debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento o daño innecesario físico o mental. Vamos a ver entonces si comprendimos lo que está acá con un pequeño ejercicio. Vamos a ver la primera frase y ustedes les voy a pedir que elijan entre la frase en verde o la frase en roja. ¿Cuál es la correcta ahí? ¿Quién quiere participar? A ver. Con este primer párrafo. Bueno, el consentimiento voluntario es absolutamente esencial. Excelente. La persona que debe tener capacidad legal, poder escoger sin fuerza, fraude, engaño o coacción, y debe tener suficiente conocimiento y comprensión del asunto. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más con el párrafo 2? A ver. ¿Qué se dijo en el código de Nuremberg? Yo puedo leer. Y Rosalba, gracias. Sí, la responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recae en
El comité de ética de la institución que lo implementa. Ok, no, según el código de Ujú. Nuremberg, ajá, La persona que inicia, exacto. dirige, implica O sea, en a el otro investigador, en el investigador, sí. en el investigador, muy bien. Sorry. Próxima. Recuerden que no hay problema en que nos equivoquemos porque los párrafos están precisamente construidos así, pues para que parezca que tanto la verde como la roja puede ser cierta, pero allá en esos años 1947 se formuló de cierta manera y no de otra. Vamos a ver. El Dice, el experimento. Perdón. Adelante, adelante. El experimento debe realizarse para obtener beneficios para la sociedad no asequibles mediante otros métodos. No puede ser Excelente. aleatorio. Muchas gracias. Ahora sí, doctor. Germán. Sí, bueno, el anterior lo leí yo. Perdón. Entonces era Carlos, ¿verdad? Carlos Sí, García. a ver, Sí. dice, debe diseñarse con base en los resultados de experimentación previa. No. Sí, ¿Qué? sí. Previa con animales. Así es, doctor. Muy bien, muy bien. Sin embargo, Entonces, también tienen que tener una base teórica sólida. por supuesto, por supuesto. Los dos tienen que estar Claro, ahí. todos los que están aquí en verde y en rojo, todos ellos son ciertos actualmente, ¿no? Por ejemplo, pues es esencial el consentimiento voluntario, pero también un protocolo aprobado, ¿no? Tanto las verdes como las rojas son ciertas, solo que estamos ensayando a recordar cómo lo formuló el código de Nuremberg. A ver. Ay. El punto 5 es no debe realizarse ninguna investigación ante el riesgo de muerte o una lesión irreparable, excepto quizá cuando los investigadores mismos son los sujetos. Recordemos que en todo ese tiempo era común que el investigador fuera el primer sujeto voluntario de su propio experimento. Y se permitía aquí, bueno, si tú quieres poner en riesgo tu vida, sí se vale. El riesgo tomado no debe exceder la importancia humanitaria del problema. ¿Okay? O sea, el balance riesgo-beneficio. Pero, nuevamente, el riesgo tomado no debe exceder la importancia humanitaria del problema, ¿sí? Pensando en el colectivo. No dice el riesgo tomado no debe exceder el beneficio que se espere para ese participante. Precauciones adecuadas e instalaciones óptimas para proteger al sujeto, conducirse únicamente por personas científicamente calificadas, y el sujeto debe tener la libertad de salir del estudio si continuar en el experimento le parece imposible. Otra vez, el matiz es distinto a lo que se maneja actualmente en el consentimiento. ¿Qué diferencia ustedes encuentran entre este principio número 9, como lo formularon en esos años, a como lo vemos ahora escrito en el consentimiento? Que puede ser en cualquier momento. En cualquier momento sí, pero no solo es el momento, sino por cualquier razón. Por cualquier razón. Pues me cayó mal la enfermera que me toma las muestras, es una pesada y no quiero participar en el estudio clínico. Bueno, el paciente puede decir, ya no participo. Mientras que en el 9 le decía prácticamente al sujeto, ¿qué es el experimento? Comprométase con estar ahí porque es importantísimo para la ciencia y ya si le parece imposible, entonces sálgase. El 10. El científico que lo realiza debe estar preparado para interrumpirlo si cree que continuarlo puede provocar lesión, incapacidad o muerte al sujeto. Lo cual también se mantiene ahora, por supuesto, aunque ahora también se involucra, o sea, nos hemos hecho más explícitos en que debe involucrar al comité de ética y al patrocinador, pero sí, es el investigador quien puede decir, lo interrumpo en este momento por el bienestar del paciente, pero mantengo informado a los otros. A ver, palabras verdes o rojas. ¿Quién participa con el primer párrafo?
no debe realizarse ante el riesgo de muerte o una lesión irreparable, excepto quizás cuando... Sí, es hasta ahí, ¿verdad? Excepto cuando, ¿qué? Cuando no existe un tratamiento eficaz para una enfermedad grave o cuando los investigadores mismos son los sujetos. Cuando los investigadores mismos son los sujetos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Así es como lo estableció el Código de Nuremberg. El próximo. El riesgo tomado no debe exceder la importancia humanitaria del problema. Sí. Muy bien, muy bien. Y luego, conducirse únicamente por personas científicamente calificadas. por supuesto. Sí, vemos cómo tanto lo rojo como lo verde podría actualmente pues, ser un complemento de la oración, pero nos damos cuenta del énfasis que se le daba en aquel tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver en el lenguaje, en la evolución del lenguaje? No sé qué les parezca a ustedes. Cuando leen todo esto, a cuando leen la buena práctica clínica de hoy en día. ¿Cuál era la tendencia? ¿A qué cosas se le daban más peso? ¿Qué se temía? Que ahora se teme menos o se temen otras cosas. Bueno, se tenía más al daño irreparable y a la muerte en esa investigación. Ahora a los efectos adversos se cambia en forma completa los efectos adversos, ¿no? Se veía más la importancia humanitaria en forma general en Nuremberg. Ahora se ve más la importancia individual de las personas que participan. Ese es el gran cambio que ha habido. Muchas gracias. Exactamente. Es una evolución mental desde el colectivismo al individualismo. El colectivismo que alcanzó su máxima expresión, claro, en el nazismo y en el fascismo, y también en el socialismo en la dictadura socialista de Stalin, o sea, toda esa mitad del siglo XX, pues ante ese colectivismo extremo nos desplazamos hacia el bienestar de la persona, pero todavía es un desplazamiento a medio camino al que tenemos ahora. El desplazamiento es mucho mayor. Aquí el paciente se puede salir en el momento que quiera. Y no solo se trata de daño irreparable o muerte, puede ser que se prolongue el dolor, que se prolongue la enfermedad, que el paciente no tenga respuesta, que se le caiga el pelo, inclusive que le duela cuando le piquemos, cuando le hacemos una venopunción. Y es por eso que los consentimientos informados, ustedes lo han visto tantas veces, dice, las venopunciones es posible que le provoquen un poco de molestia y le dejen un moretón, ¿sí o no? Y hasta le dicen, y le van a sacar tantos mililitros en cada toma. O sea, es la comprensión mucho más profunda del paciente de los riesgos implicados, así sean pequeños. No solo daño irreparable y muerte. Entonces, el empoderamiento del paciente para que sepa y para que haga lo que su conciencia le dicte es mucho mayor actualmente. Así es. Muy bien. Tuskegee, iniciado en el 32, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, terminado en el 72, con 40 años de experimento. La población fue afroamericanos pobres, campesinos, en su mayoría analfabetos. Fue un estudio patrocinado por el propio, la Agencia de Salud Pública de los Estados Unidos, como si actualmente fuera la Secretaría de Salud, y lo que después se convertiría en los CDC. Y el objetivo fue observar la historia natural de la sífilis en varones infectados versus los no infectados. Era pues un estudio prospectivo observacional, pero lo que pasó es, porque el objetivo en sí pues no nos dice nada que no sea ético, un estudio prospectivo observacional, pero el punto es que
No se les informó de la naturaleza de su enfermedad ni del estudio, o sea, no se dijo que esto era un estudio observacional. De hecho, se les atrajo al estudio prometiéndoles tratamiento médico gratis. Todo el peso de la promoción del estudio es, véngase porque quizá tenga sífilis y aquí te vamos a tratar. Se les engañó con procedimientos diagnósticos, incluyendo punciones lumbares para saber si tenían neurosífilis, diciéndoles que con esa punción se les está dando un tratamiento que era bueno para su sífilis. Uso de placebos, presentándolos como tratamiento. Y cuando ya estuvo disponible la penicilina en el año 47, fíjense la diferencia entre el año 47 y cuando se terminó en el 72, no se les administró la penicilina porque porque era importante pues, continuar observando la historia natural de la sífilis. También quizás se pensó, bueno, la penicilina es cara, ¿cómo la vamos a desperdiciar en estos campesinos negros analfabetos? Y de hecho, cuando se examinan los intercambios de correos, correos electrónicos, de correos entre ellos, se notan las frases peyorativas, las frases que implican que ellos consideraban que era una población ignorante, manipulable. Hay por ahí declaraciones en que un médico felicita al otro porque pudo reclutar pacientes tan fácilmente, presentándole las cosas de manera engañosa. El estudio resultó en 128 muertes que pudieron ser, muchas de ellas prevenidas con penicilina. El horror y la culpa, cuando se descubrió esto, llevó a la creación del informe Belmont. Recordemos que esto no fue llevado a cabo por una pequeña empresa por ahí que a escondida de las autoridades lo hizo. No. Esto tuvo conocimiento los altos círculos de las autoridades de salud. Y es por eso que a manera de jefe de Estado, en el 97 el presidente Bill Clinton pidió una disculpa formal a los afectados y bueno, el correspondiente, pues, la correspondiente indemnización a las familias. Y no solo es eso, sino que en Latinoamérica hubo un caso muy particular, iniciado por muchos de los mismos investigadores del experimento de Tuskegee, y que cuando se reveló, pues también causó sorpresa e indignación. Y aquí yo quisiera que nos apoyara Adriana, a ver si nos puede, por favor, compartir este video. Un momento. Y lo vamos a Adriana. Muchas gracias, Adriana. Sí, el video no es un video ni científico ni profesional, pero bueno, presenta de manera periodística muy simple los hechos fundamentales, que son ciertos. Y quisiera compartir nuevamente con ustedes entonces mi pantalla para revisar en resumen lo que nos debemos de quedar de esto que pasó en Guatemala. Entonces, estos son los hechos que ustedes pueden encontrar fácilmente en cualquier lado. Fueron conducidos por el doctor John Charles Cutler, también de una agencia de salud de los Estados Unidos y que también había participado ya en sus últimas fases en el experimento de Tuskegee. Este comenzó en el 46, es decir, unos 10 años después del primero, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, y solo duró 2 años. Fue financiado por los NIH, o sea, por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y por la oficina que se convertiría en la OPS. La infección fue una infección deliberada. Se usaron, como ya vimos, 2 métodos. Uno fue a través de prostitutas que se conocía que estaban infectadas y otro fue por inoculación
directa, y tenemos aquí todo el conjunto de poblaciones vulnerables habidas y por haber, desde militares hasta niños de una de una casa de asistencia social. Sin su consentimiento informado, y resultó en 83 muertes innecesarias. Y tenemos ya otra vez el caso de la disculpa pública del gobierno de Estados Unidos pues, al pueblo guatemalteco. Y está abierto un juicio desde entonces y se están llevando a cabo las correspondientes indemnizaciones. Bueno, ahora aquí va la pregunta que les quiero hacer. ¿Cuáles son las creencias de los investigadores que permitieron los experimentos de Tuskegee y de Guatemala? ¿Cuáles son las creencias que había detrás de estos experimentos? ¿Eran estas simplemente diabólicas, malas personas? Si los invitáramos a una carnita asada o a una taza de café sin saber lo que hicieron, ¿veríamos en su conversación algo distinto a lo que encontraríamos en otras personas? O si compartiéramos con ellos un viaje largo en avión en donde tuviéramos que platicar con ellos. Las acciones provienen ante todo de la mente, ¿no? Primero pasa por nuestra mente lo que queremos hacer. Pasa por nuestra mente y por nuestras emociones y por nuestras creencias. Y ahí se convierte en acción. ¿Qué creen ustedes entonces que estaba en la mente de esos investigadores? Bueno, ellos pensaban moralmente que hacían un bien a la ciencia, moralmente, ¿sí? Aunque éticamente lo que estaban haciendo estaba fuera de todo contexto y pasaba a lesa humanidad. Esto es lesa humanidad directamente. Entonces, una cosa es lo que moralmente uno piensa con respecto a nuestros hábitos y costumbres, y ahí está la costumbre que tenían de experimentar en los negros, y otra cosa es lo que realmente éticamente se debe realizar. Y ahí el choque fue increíble entre las creencias de los investigadores y lo que realmente deberían de haber realizado. Muchas gracias, doctor Busto. Sí. Estoy muy de acuerdo en los comentarios. Y como se decía, pues son personas que pueden hacerlo, saben hacerlo y toman esa decisión. Pero yo quería poner en la mesa de discusión, por ejemplo, en el estudio de Tuskegee, pues hubo publicaciones en revistas, pues, internacionales. En los 40s, en los 50s, seguía habiendo reportes de ese estudio. Inclusive la enfermera que estuvo en ese estudio, que es una enfermera de color negro, fue autora de de algún reporte. Y me pregunto, los investigadores o médicos, inclusive de los principios de Nuremberg, no hubo nadie en los 50s que pudieran leer esa literatura médica y que vieran pues lo aberrante de ese estudio. Me parece que pues allí hubo unas omisiones también, inclusive de esas personas que les debemos mucho, pero pues que pues no sé cómo llamarle a esa omisión, ignorancia. No sé, ese es mi comentario. Muchas gracias. Sí, ¿qué tanto sabemos de si se conduce éticamente un estudio que leemos actualmente en un journal? Ahora tenemos otros mecanismos, no sé si los quieran comentar. ¿Qué hacen los editores de las revistas para asegurarse que no estamos, que ellos no están publicando otro Tuskegee?
Ahora también en los protocolos, en el texto mismo de protocolo se incluyen secciones bioéticas, se hace explícito no solo pues toda la propuesta científica, sino el desarrollo del estudio sobre bases éticas. Se habla de la declaración de Helsinki, se habla de la obligatoriedad de un consentimiento informado, se habla de la obligatoriedad de la supervisión de un comité de ética. Eso está escrito en el protocolo mismo, no son conceptos paralelos al protocolo. Entonces, cumplir el protocolo y comprometerse a la ejecución del protocolo implica comprometerse a esos aspectos bioéticos también. En ciertas publicaciones, no lo he visto en todos, desafortunadamente, pero en muchos yo creo que depende de la política de la revista, se incluye también una frase de este estudio fue aprobado por el Comité de Ética X. Entonces, quien tiene la responsabilidad en caso de que algo esté mal. Y sí, tengo también que decirlo, porque creo que es cierto también que la investigación clínica patrocinada por la industria ha hecho mucho bien en la sistematización de la revisión ética. Es decir, hay mucho cuidado en que todos esos aspectos, así sea un enfoque más procedimental, o sea, más de trámite, pero bueno, finalmente que los mecanismos, que el procedimiento no se salte, ¿no? Que se pueda siempre rastrear, trazar qué se sometió, qué se revisó, qué se aprobó y durante la conducción del estudio, quién estuvo checando el surgimiento de nueva información de seguridad que podía haber hecho que los pacientes decidieran quedarse o salirse del estudio, etc. Sí, hay varias creencias que estaban ahí detrás de la mente. Yo no quiero disculparlos porque sí, creo que ese choque que menciona el doctor Bustos, ese choque entre creencias, hábitos de pensamiento y la ética estaba en sus noches de insomnio. Quizá hubo una sola noche de insomnio y después acallaron sus conciencias, pero seguramente sí hubo un momento en que ellos tuvieron que ser confrontados con la verdad y prefirieron abrazar sus otras creencias. La realidad finalmente salta a nuestra vista. No podemos seguir considerando una máquina o un conejillo de indias a quien no lo es. Hay un momento en que nos damos cuenta que el ser humano es un ser humano, aunque le queramos poner todas las etiquetas y disfraces que tranquilicen nuestra conciencia. Y ahí, en ese momento en que la conciencia grita, pues ahí tenemos la responsabilidad de acallarla o no. Pero es más fácil seguir una conducta ética si hemos criado a nuestro alrededor una cultura ética, creencias enraizadas en la comunidad que apoyen la conducta ética versus creencias que no la apoyan. Las creencias que la apoyan son, bueno, todos tenemos el derecho a conocer, todos tenemos el derecho sobre nuestro propio cuerpo, todos tenemos el derecho a hacer preguntas. El médico con doctorados no es más digno que la persona la persona de intendencia que limpia su consultorio. Ambos merecen una buena vida y ambos merecen una explicación. Creencias que favorecen también esta cultura proética es recordar que pues, el médico con doctorado en inmunología, posiblemente si quiere participar en un estudio con un otorrinolaringólogo, se enfrentará también a procedimientos y términos que no comprenderá y tendrá que preguntar y tendrá que recibir explicaciones. Esas creencias, pues, que apuntalan la dignidad del ser humano, pues nos ayudan en estos casos. Y
también tenemos que reconocer que en los países de Occidente, este camino, este tránsito del colectivismo al individualismo se ha dado más rápidamente y nos jala a los países que tenemos sociedades más colectivistas como Latinoamérica y Asia. Nuestra cultura colectivista, nuestra cultura de la comunidad, del grupo, de la tribu, o como se dice en Monterrey, de la raza, por supuesto que tiene notas muy positivas porque también nos permite el interés del cuidado del otro, nos permite la consulta con el otro, el mostrar nuestras emociones ante más personas y en discusión colectiva sacar conclusiones que pueden ser más ricas. Nos hace sentir acompañados en el camino. Y en muchas circunstancias promueve la felicidad. Entonces, de ambas culturas tenemos que aprender y tomar lo mejor. Buena parte del principialismo que ustedes escuchan en los diplomados de este tipo, pues sí, parte de una cultura anglosajona que aplaude, premia y glorifica la autonomía del individuo. Y es un valor muy importante. Otros valores también son importantes, que tienen que ver con el cuidado y con el sentido de comunidad. Pero no los debemos de tomar como valores necesariamente contradictorios o en conflicto, sino complementarios. No hay sociedad si no hay individuos. Y el individuo tampoco puede sobrevivir ni ser feliz, sino a través de la sociedad. Son ambas cosas. ¿Qué repercusiones tienen estas trágicas experiencias sobre la normatividad actual y sobre la percepción del público, sobre la investigación clínica? Bueno, pues todo esto llevó a normas como el consentimiento informado, la supervisión de un comité de ética e investigación, pero la supervisión continua. ¿Dónde estaba ese formulario de consentimiento informado que se les entregó a los pacientes? ¿Quién lo revisó? Entonces, la manera en que se tienen controles de calidad actualmente, la manera en que se auditan los procesos, ha disminuido en gran grado la posibilidad de que se repitan o de que se repitan a este grado. El reporte Belmont fue escrito por la Comisión Nacional de Protección de Seres Humanos sujetos a investigación biomédica conductual de los Estados Unidos. Así era el nombre largo de la comisión, y básicamente era una comisión horrorizada por Tuskegee y otros casos así. Entonces fue creada por decreto en el 74 con esta consigna. Vas a identificar los principios éticos básicos y sobre esos principios vas a desarrollar las guías, ya la norma práctica, el cómo hacerlo, para que esos principios, que son el qué, encuentren su cómo. Y los principios éticos básicos que se formularon en ese reporte fueron el de respeto por las personas, beneficencia y justicia. Las guías que se desarrollaron se basaron en tres grandes procedimientos. Ahí se enfocaron en la obtención del consentimiento informado, la ponderación de riesgo-beneficio y la selección de los sujetos para investigación. De estos tres principios que están acá, respeto por las personas, beneficencia y justicia, ¿cuál es el cuarto que no está acá y que ustedes conocen, que fue desarrollado posteriormente por Childress y Beauchamp? ¿Cuál falta ahí? Exacto. Autonomía. Bueno, sí, la autonomía fue un desarrollo de lo que se conoció como respeto por las personas. Así es. La no maleficencia. Así es. La respuesta es la no maleficencia. Son los cuatro principios. Ellos en Belmont formularon tres. A ver, entonces, ¿quién quiere participar con el primer párrafo?
¿Quién escribió el reporte Belmont? ¿La FDA o esta comisión? La comisión. Correcto. Y se les dio la consigna de hacer estas dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que se les entregó como consigna? Identificar los principios éticos básicos. Correcto. No era formular leyes, puesto que no era un cuerpo con capacidad legislativa. ¿Y el otro? Aquí. Desarrollar las guías. Exacto. No podían desarrollar leyes, pero sí guías. Entonces, ¿cuáles son los tres principios que identificaron? Ellos, en el reporte Belmont. Respeto por las personas, no maleficencia y justicia. Respeto por las personas, beneficencia y justicia. Justicia. Muy bien. Respeto por las personas, basada en dos convicciones éticas. Las personas deben tratarse como agentes autónomos. La autonomía, por supuesto que es una propiedad que no es necesariamente blanco y negro. Si fuera blanco y negro, o sea, si podríamos decir siempre es o no es autónomo, siempre en todos los casos, entonces, ¿cómo resolveríamos el problema de los niños que participan en investigación clínica? Son autónomos a los 18, o sea que el día antes de su cumpleaños, ¿no? Es tan autónomo un niño de 3 años como uno de 7, como uno de 13. Es tan autónomo una persona con una discapacidad mental permanente que le impide comprender instrucciones sencillas, como una persona que tiene episodios de lucidez tan prolongados como los de no lucidez. Las personas con autonomía disminuida tienen el derecho a ser protegidas. Entonces, te reconozco persona como ser autónomo, pero reconozco que existe un rango de autonomía y que si tienes una autonomía disminuida del promedio, tienes el derecho de ser protegido, como se protege a un niño. Estas convicciones éticas formuladas así, pues a muchas personas les pueden parecer obvias. Pues claro, es que yo trato a un adulto como lo que es. No importa si es la señora que me vende tamales en una esquina y que es muy pobre, o es la persona con 2 doctorados. No importa si es afroamericana, no importa su religión, yo lo trato como un adulto. Porque la realidad es que quien tengo delante de mí es una persona con proyectos, con ilusiones, con temores, con una visión de su propia vida, con un concepto del yo, y que es capaz de proyectar su yo hacia el futuro. O sea, a mí me gustaría estar vivo para estudiar una carrera, para viajar a tal parte, para casarme, para tener hijos, para ver a la selección mexicana ser campeona en algún mundial próximo. Me veo a mí mismo en el futuro. Pero esta proyección hacia el futuro también no es blanco y negro. A mí, cuando en ocasiones en el trabajo, esas personas de recursos humanos fuertemente influenciadas por consultores de moda me preguntaban, doctor Camacho, ¿cómo se ve usted de aquí a 5 años en esta compañía? Yo decía, no tengo la menor idea. Difícilmente me puedo ver de aquí al próximo mes. ¿Cómo quiere que me vea de aquí a 5 años? Pensamos que usted es una persona que hace sus proyectos a largo plazo, que sabe en la vida lo que quiere y lo que no quiere. Bueno, sé algunas cosas que quiero y que no quiero. Y luego quizá un año después descubro que quiero otras cosas, o que cosas que yo pensaba que eran de gran valor para mí ya no lo son tanto. La autonomía también entonces es un concepto líquido. No significa que por ser un concepto líquido no exista. El agua es líquida y existe.
Entonces, la autonomía existe y se debe de considerar como un valor, como un principio fundamental de la investigación clínica, pero también el cuidado y la protección, puesto que precisamente la autonomía es, es variable. ¿Qué es finalmente lo que hace que un niño que no es autónomo a los 3 años sea más autónomo a los 7 y más autónomo a los 13 y ya más autónomo a los 18? No sé si a alguien le gustaría participar. ¿Qué cambia? ¿Qué pasa en su vida que hace que ya lo consideremos más autónomo a mayor edad? Doctora, no sé si quiera participar. Bueno, yo. Miren, Sí. a mí me ha hecho Doctora mucho Cobos. ruido esto porque yo soy pediatra. Entonces, es muy complicado de veras, muchachos. Es porque todo lo que dijo usted de las vacunas, en otro contexto, pero las mamás lo dicen, ¿verdad? En el Seguro Social, que es donde yo hice más de niños. Y generalmente lo que hacíamos era estudios retrospectivos, porque ¿cómo le voy a decir a una mamá que le voy a sacar una muestra a su bebé, que le va a doler, es decir, me van a experimentar? Ahora, ¿qué es lo que sucede en pediatría? Incluso hasta para revisar a un niño está el asentimiento. Y acerca de lo que usted decía, no es fácil, doctor, porque la mamá puede decir sí. El adulto que esté responsable de ese niño, ya sea que esté internado y se hace un estudio de investigación o es externo, ella dice que sí. Pero va a empezar a llorar el niño, porque al niño le duele la punción, duele. Y si está difícil de venas, duele más. Entonces sí es muy complicado en pediatría. Y entonces, bueno, es muy personal mi punto de vista. Los estudios retrospectivos, ¿qué sucede? Pues que hicimos maniobras, dimos tratamientos que ya están escritos, y pues a ver cómo respondió. Pues está difícil. A mí sí me gusta mucho esto porque en el área pediátrica es muy complicado. Cuando yo empecé en el instituto, la mamá siempre preguntaba, ¿y qué nos van a dar? Como dijeron ahí, que atención médica gratuita. Porque en un seguimiento de 10 años que tuvimos, obviamente muchos ya no tenían seguridad social. Y fue muy difícil realizar la autorización de la mamá, porque así se puso, no voy a mentir. Se realizó, sí, pero no con la muestra completa, porque todos querían algo a cambio. Entonces, una cosa es que el adulto diga que sí, de su consentimiento y todo, y el niño, el asentimiento del niño es bien importante. Y generalmente los hacemos en niños escolares, adolescentes. Más preocupante los adolescentes, porque esos van y leen, y buscan, y preguntan. Es muy complicado. A mí se me hace muy complicado hacer estudios así en la edad pediátrica, porque no tomamos en cuenta al niño, qué piensa el niño. Y los niños son muy listos. Los niños aprenden muchas cosas, nos escuchan, nos entienden, pero caray, cuando ya te voy a funcionar por un estudio, está difícil, muy difícil. Yo los que he hecho son retrospectivos, porque, pues, ¿cómo le voy a hacer? No Ay, sé si doctora, alguien... muchísimas gracias. Sí, es que yo le agradezco tanto que nos hable así, porque lo que está en el papel, lo que formulan los bioeticistas es una cosa, y lo que usted vive, lo que vivimos, los que hacemos, o los que hemos hecho investigación clínica es otra. Siempre estamos en el dilema de, me quedo corto en el respeto de la autonomía y en realidad no lo protegí tanto y dije, pues él sabe lo que hace, o me pasé de protección y violé su autonomía, ¿no? Y por Buenos decir, días. yo sé un poquito más lo que te conviene, no respeté su derecho a disentir. Adelante. Sí, muy interesante lo que comenta la doctora. Y mi experiencia en investigación en niños fue en 2 grupos. Uno era una vacuna innovadora y otra era una vacuna que simplemente se iba a cambiar parte del dispositivo. El elemento no iba a cambiar. Pero es realmente difícil. Las políticas son que los 2 padres eran niños menores de 2 años.
los dos grupos. Los dos tienen que firmar. Si uno no está de acuerdo es un problema, entonces no se hace, ni se puede tocar al niño. Ahora, darle el seguimiento, que vengan, cómo asegurarnos, porque muchos se abandonan, no, mejor ya no les sigo y ya no regresan, pues que lo contactemos. Sí podemos lograr, sí se hizo un grupo, pero no la meta. No la meta, o sea, no alcanzamos eso. Entonces, a lo que voy, yo me preguntaba como padre, que también soy, ya son mayores mis hijos, es, ¿sometería a uno de mis hijos a esto? O sea, donde la vacuna una era igual, quizás ahí no había ningún problema. Nada más porque cambiaron una parte del dispositivo, ahí son obligados ante COFEPRIS a hacer el cambio. Pero en el otro, es innovadora, creo que ya salió la vacuna. No puedo decir el nombre, pero ya salió. Realmente, y eso fue hace años, no es ahorita. Entonces lo que voy es que en pediatría dije, no me vuelvo a meter en este rol. Al menos en pediatría. En adulto es al igual hablarlo, entenderlo, explicárselo con términos de población no médica, que se puede decir. Pero el niño, y luego ya había otro proyecto que era los padres más el sentimiento del adolescente. Tenían que ser los dos. Y yo creo que es lo correcto. Por eso ahí la pregunta que decía, si habla de una madurez. Aunque se habla que el adolescente tiene 3 o 4 puntos inmaduros. Uno es su toma de decisiones, buenas o malas, no tiene un criterio entre los 15 y 17 años, por eso ahí son las adicciones. También no tiene todavía madurez en cuanto a planeación de sus acciones y no tiene planeación bien lo que es cómo tomar sus valores. Es por eso que está la crisis ahorita en donde es una persona vulnerable para drogas, alcohol, tabaco y la publicidad hacia ellos. En base a esa inmadurez, o sea, 18 años, aún a los 18 años, la edad no marca la seguridad que está madura. Hay personas que a los 25 años todavía no han madurado. Así es. Desde el punto de vista de actitud humana, ante lo positivo o lo negativo. Entonces, quizás el adolescente así, bueno, ¿y qué voy a ganar? ¿Y qué me van a dar? También va a negociar. Realmente, y en investigación real y ética, no se puede cambiar por algo. Es explicarle qué se trata, si está dispuesto, y si no, pues no. Te puedo hacer eso médico porque es mi obligación del protocolo dártelo. Mi seguridad que vas a estar bien y hablando por teléfono, ¿cómo estás? ¿Qué cambios has tenido? ¿Te internaron por otra cosa? Ahí vamos al hospital donde lo internaron para documentar, porque él firmó, donde podemos, los padres, ir a revisar el expediente de otra unidad, pero el permiso de la unidad, donde revisamos que todo esté bien y no esté relacionado con el medicamento que le aplicamos hace tiempo. Entonces sí va madurando, pero no lo suficiente para tomar la decisión, ¿eh? O sea, entonces sí, lo más difícil. Por eso vemos, los productos dicen, no se puede aplicar en niños menores de tal edad, porque no lo han investigado, porque es sumamente difícil investigarlo. Y aparte, pues realmente, no sé cómo le harán en otros lados, pero aquí la protección hacia el niño, claro, que hay inteligencia de todo tipo, pero los padres dicen no. Y tuve no sé, lo comenté la vez pasada, tuve que los dos padres estaban de acuerdo, padres jóvenes de 23, 24 años, los abuelos los demandaron porque haber metido a experimentar a un niño. Y obviamente con todo esto que vemos, de la doble moral, que no necesitamos ver estas documentaciones que están haciendo, que ya está demostrado, faltan los que no se han visto, con solo ver su doble política moral los norteamericanos con su propia población, como un mayor de edad, uno dice es mayor de edad hasta los 21 años para que pueda ir a tomar alcohol, y en los 18 años puede ir a la guerra a matar gente que ni conoce. Es una doble moral terrible en la población de ellos, porque siempre están en guerra. Sí. Pero 18 años puede agarrar un fusil, entrenarlo y mátalo, pero no puede ir a tomar alcohol. Es cierto. Por eso vienen acá a nuestras playas a hacer desmanes, porque aquí es legal para ellos, se identifican que tienen 18 años y 3 días, pero allá no lo pueden hacer. Entonces, si tomamos esa doble moral de la sociedad estadounidense con su propia población, pues ¿qué puede hacer con sus empresas farmacéuticas que también son business, son negocios? Ahora, hay cosas muy positivas, pues, por eso la población tiene su recelo. Vienen unos extranjeros a probar algo en mí, espérate, ya han hecho muchas cosas. Y a veces también bien fundamentada hay un bien común, y con máxima seguridad ahora con las políticas. Pero dar los antecedentes, al menos la población latinoamericana,
está muy recelosa de tomar decisiones de cómo involucrarse en un estudio de investigación. Me pidieron 500 gentes para hacer un estudio de investigación en una vacuna de la gripa hace años. Antes del H1N1, logré 400 a mucho. Entrevisté como a 5,000. Claro, con un equipo médico. Hacen unas entrevistas. Lo más laborioso es explicarles a detalle el estudio informado, que lo va a firmar y se va a llevar una copia. Eso es lo más laborioso. Si tardamos 1 hora y media en explicar. Lo demás, acepta, firmó. Sí, la logística tranquilamente. Pero en verdad sí, es una investigación, se ve muy fácil dar los datos y los números, pero que nos hemos visto involucrados en eso, y obviamente regidos bajo la ética y un comité de ética de la universidad en su momento, realmente pues nos pone a tratar de ser lo más justo. Vamos a ver, medicamentos que a veces ya salieron en el mercado y ya están ahí, y a los 4 o 5 años, como son poblaciones de 4,000 gentes, se ves que lo ven, ya lo vienen 10,000 y hay reacciones adversas. Los medicamentos se han echado para atrás, la FDA y la Asociación Americana. O quizás maquillaron los resultados, no sé. Son muchas situaciones que puedan pasar. Bueno, Muchas gracias. ese era mi comentario. Muchas gracias por su comentario. Sí, una cosa son las convicciones éticas, como estos dos que están acá, y otra cosa, lo que usted nos ha comentado, es cómo llevar esto a la práctica. Definitivamente hay que tratar a los adultos como adultos. Pero, ¿quién es un adulto? Así es. Tenemos que establecer, o simplemente para hacer esto posible, normas generales, reglas artificiales, y es por eso que en los países hay leyes sobre cuándo se adquiere ya la edad legal para poder hacer X o Y, porque al enfrentarnos con la investigación clínica y con otras actividades en donde estamos trabajando con personas, nos damos cuenta que cada uno es distinto y que ninguna regla será capaz de cubrirse al 100% todos los casos posibles. Y por eso también una recomendación para todos es la paciencia, es el escuchar, es el no terminar nunca de considerar la voz del paciente. Cada paciente tiene necesidades distintas y el corte que haga la ley o el punto de corte que haga el comité de ética de nuestra institución no será aplicable para todos. Un ejemplo común, tenemos un formulario de consentimiento informado para niños en edad preescolar y otro para niños de secundaria, prepa y otro ya para cuando cumplen la mayoría de edad. 3 distintas formas de presentar en lenguaje un poquito distinto conceptos sobre lo que va a pasar en el protocolo. Ese consentimiento para edad escolar sería igual comprendido por un niño que va en segundo de primaria que por uno de sexto. Tendríamos que tener, no sé, 15 distintas versiones de consentimiento informado. Me ha tocado, como persona que trabaja en la industria, crear caricaturas y brochures y material gráfico para los pequeños. Me ha tocado inclusive pedirle a mi sobrina, cuando tenía 12 años, 11, 12, que me creara unas caricaturas para chavos y chavas de su edad, a fin de que pudieran entender bien lo que iba a pasar en el protocolo. Hizo algo que me pareció maravilloso porque ya tiene un don tremendo para el dibujo, pero aún así encontró por parte de los comités de ética comentarios sobre que había que cambiar A o B, lo que implica rehacer cosas. ¿Lo podrán comprender todos los niños, todos los chavos? Pues no. Diríamos que el conocimiento y la inteligencia coadyuvan en la autonomía, es decir, que una persona más inteligente y con mayor conocimiento que otra tiene posibilidades de ser más autónomo también.
Sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y esto, Sí. sí, y los filósofos de todo el tiempo lo han dicho. Bueno, tenemos hasta las propias palabras de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que, traducido en términos de investigación clínica es, tendrán conocimiento de cómo funciona el protocolo, cómo funciona el fármaco, cuáles son los riesgos y beneficios esperados, y esta verdad, este conocimiento los hará más libres, o sea, más autónomos para poder tomar una decisión. Entonces, Sí, ¿cómo nos...? ¿Sí? así es, ¿Sí? mire, yo quería también comentar que es diferente la conciencia neurológica a la conciencia psicológica. Muy Y, importante. en una de mis oportunidades estuve rotando por un hospital infantil de México, que creo que uno de mis compañeros está ahí. Y tuve la oportunidad de participar en un estudio donde en el terremoto del 85, que quedaron varios niños atrapados, y me tocó a mí ya después, por el 90, no recuerdo bien si fue por el 94, 95, en donde desde que les fueron poniendo escalas y entrevistas de su estado emocional. Y ya para entonces ya eran unos adolescentes. No sé en qué haya terminado ese estudio, pero se me hizo un estudio tan bueno, tan estructurado, que a poco se les ocurre en eso. O sea, después de un terremoto, irlos evaluando, y estaba diseñado para la edad adulta. Entonces, esta pregunta que usted hace me parece muy interesante porque, pues, ¿en qué momento está la conciencia? Y el consentimiento informado, lo de los padres, si murieron, otros no murieron. Era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar para terminar con los principios del reporte Belmont, pero tendremos después otra oportunidad también para platicar más sobre la autonomía. Una persona es autónoma cuando es capaz de reflexionar sobre sus objetivos personales y de actuar bajo la dirección de tal reflexión, de reflexionar y de que sus acciones pues sean congruentes con la reflexión que tuvo. Respetar la autonomía significa dar peso a las opiniones y elecciones de la persona y abstenerse de obstruir sus acciones, a menos que sean claramente perjudiciales para otros. Dar peso. Y no todo ser humano es capaz de autodeterminación, es decir, de hacer esta reflexión y de actuar de acuerdo a tal reflexión. El grado que se le debe de ofrecer depende del riesgo de daño y probabilidad de beneficio, es decir, que si los riesgos que nosotros contemplamos en ese estudio de investigación son realmente muy leves, es un estudio muy poco riesgoso, es natural que nos demos permiso a nosotros mismos de pasarnos del lado de la de quedarnos cortos en la protección y respetar la autonomía, ¿sí? O sea, en ese debate interno sobre sobreproteger o subproteger, bueno, si los riesgos son pocos, pues es mejor beneficiar la autonomía si tenemos esta duda. Pero si los riesgos son altos, pues por supuesto que la protección tiene que ser mayor. Y si pecamos del lado de la sobreprotección, bueno, pecamos del lado prudente. El juicio de una persona con autonomía limitada debe reevaluarse periódicamente. Esto es importante, puesto que diferentes condiciones como dolor y sufrimiento por la enfermedad que tenía el paciente en el momento en que le propusimos el estudio, posiblemente va a ser distinto meses después cuando se sienta bien. Y quizás su deseo de permanecer en el estudio y de someterse a ciertos procedimientos que le son molestos, pues sean distintos a lo que él estaba dispuesto a someterse cuando le dolía todo. La investigación en seres humanos exige que los participantes entren de manera voluntaria e informada. Voluntaria e informada, que son dos cosas ampliamente conectadas. Y recordemos, es también autónomo decir, no entiendo del todo esto, pero pongo en las manos de quien entiende más
la opinión sobre si debo de participar o no, o si debo de someterme a un procedimiento específico o no. Y lo hacemos todos los días. Queremos hacer nuestra declaración de impuestos, no conocemos lo suficiente sobre el tema y ponemos nuestra confianza en un contador que sí lo sabe. Fuimos autónomos al contratar sus servicios y hacerle caso a lo que nos dijo. ¿Fuimos autónomos o no? Sí lo fuimos. Entonces, el paciente que medio lee el consentimiento informado y dice que no, sí, yo sé que usted está tratando de explicarme, doctor, pero no. Yo no puedo leer un documento de 15 o de 20 páginas y yo prefiero que usted me diga en pocas palabras por qué me conviene y por qué no. Así como en el resto de la atención médica habitual, yo me he puesto en sus manos, porque usted es el especialista, yo quiero también ponerme en sus manos para este estudio de investigación clínica. Entonces, a pesar de todo el esfuerzo que tengamos porque el paciente lea, comprenda, nos pregunte y le preguntemos a él para asegurarnos de su comprensión, sigue siendo un acto de autonomía, sigue siendo un acto voluntario que diga, yo decido poner la decisión en sus manos. Me dio amplia oportunidad, pero lo decido hacer. Como decidí esta mañana cuando fui al banco a abrir una cuenta de inversión, no leer la letra chiquita que ocupaba una página entera. Decidí no hacerlo. Confío en los mecanismos que están alrededor del sistema financiero para suponer que no me van a hacer trampa. Como tampoco cuando abordo un vuelo, verifico primero toda la bitácora del copiloto y las certificaciones y los comprobantes de que se le da mantenimiento apropiado a esa aeronave. No lo hago. Confío en el sistema. Pues cuando entro en el avión, ¿lo hago de manera autónoma o no? Sigue siendo autónomo. En cuanto al bienestar, el reporte Belmont también señaló el principio del bienestar, que quiere decir no solamente protegerlas de un daño, no solamente respetar sus decisiones, sino de hacer esfuerzos activos para asegurar su bienestar. Y se entiende como una obligación para no causar daño, que ya vimos y vamos a ver después que es muy distinto a hacer el bien, y es por eso que se partieron los principios, complementaron estos tres principios, después por Childress y por Champ por el de no maleficencia, porque no es lo mismo hacer bien que no causar daño, y maximizar los beneficios y minimizar los daños posibles. Los investigadores e instituciones están obligados a pensar con anticipación cómo maximizar los beneficios y reducir los riesgos. ¿Dentro de qué límites? Dentro de los límites de lo posible, dentro de los límites que hagan posible ejecutar ese estudio clínico. Que esto implica pues, que los recursos económicos no son ilimitados, ni el tiempo del staff, ni el conocimiento del staff, ni la disponibilidad de otras opciones de tratamiento en el país o en el sistema de salud del que se trate. Entonces, dentro de ese marco de lo posible, ¿cómo puedo yo maximizar los beneficios para mis pacientes? Y reconoce este principio el problema ético de realizar investigación donde no hay un beneficio directo para el participante y un riesgo mayor al mínimo, pero sí para un grupo de enfermos en el futuro. Es un problema ético. Si no hay un beneficio directo para el participante, él debe de conocerlo, porque puede ser que él descubra un beneficio más allá de la mejora de un parámetro fisiológico. Puede ser que descubra que participar en esto le da un beneficio psicológico, un beneficio emocional cuando sabe que está haciendo algo a favor de otros enfermos en el futuro. Entonces, esto también tiene que estar en las consideraciones de lo que representa un beneficio. Y en los últimos 5 minutos que nos quedan, el tercer y último de los principios del reporte Belmont, que es el de la justicia.
debe haber una distribución equitativa de los riesgos y los beneficios de la investigación. O sea, que no tengamos un grupo de personas que por su raza, orientación sexual o condición socioeconómica se recarguen los riesgos y otros que por esas características se recarguen o tengan más peso los beneficios. No puedo experimentar en los presos y las prostitutas o las personas de un país como el Congo para que quienes reciban la mayor parte de los beneficios de ese fármaco o vacuna pues sean los que son ricos, blancos, heterosexuales y de la religión predominante en ese país. A eso se refiere el principio de justicia. Por supuesto que hay diferentes formulaciones filosóficas sobre el principio de equidad. Formulaciones que pues compiten, ¿no?, sobre lo que nosotros consideramos justo. Cada persona se le debe dar una porción igual, o a cada persona según su necesidad, o a cada persona según su esfuerzo, o su mérito, o su contribución a la sociedad. Parece sencillo, no lo es. Recientemente, durante la pandemia de COVID, y lo vamos a ver en la sección que nos toque, nos dimos cuenta que la regla de disponibilidad de camas en terapia intensiva aplica distinto para el médico que trabaja con pacientes con COVID de la persona de la calle que no comparte esa característica. A nivel de dignidad de la persona, pues la médica neumóloga pues tiene tanto valor como, no sé, el señor que atiende la caja en el súper. Pero el valor social de la neumóloga en el contexto de la pandemia pues es mayor, porque ella a su vez, si la mantenemos viva y sana, tiene la posibilidad de salvar más vidas. Entonces aquí hay una concepción que puede parecer utilitaria de la justicia, ¿no? De que en casos de escasez de camas de terapia intensiva, ¿cuál es la persona que debe de recibir preferencia? Y eso vamos a discutirlo en la sesión que corresponde. En pocas palabras, lo que dijo el reporte de Belmont respecto al principio de la justicia es que la selección de los sujetos debe hacerse en base a criterios que tengan que ver con la condición médica a estudiar y no con otras. Entonces, estás ingresando a este paciente o estás excluyendo a este paciente exclusivamente por estas condiciones o estos parámetros clínicos y del laboratorio que harían la interpretación de los datos más complicada o de plano imposible, y no tanto por el grupo social, racial, étnico a la que pertenezca esta persona. Y cuando la investigación es financiada por fondos públicos, el principio de justicia demanda que los beneficios que se obtengan pues también sean accesibles para las personas de los grupos en que se ejecutó el estudio. Ellos tuvieron los riesgos, ellos deben también ser los primeros en tener los beneficios. Quiero explorar si el puente que construí, este puente colgante sobre el cañón, es suficientemente sólido. No puedo primero mandar a que marchen sobre el puente las personas que yo considero que tienen un menor valor social, para que si cruzan del otro lado sin problemas, entonces ya puedan beneficiarse el resto. Porque entonces puse la carga del riesgo sobre ciertas personas, sobre criterios que nada tenían que ver, pues no sé, con su peso o su habilidad para caminar y transitar por ese puente. Muy bien, ¿algún comentario o pregunta antes de que terminemos con la sesión?
Muy bien. Entonces, nos vemos el próximo jueves y gracias a todos. Buenos días, gracias. Gracias. Gracias.